This episode is brought to you by Honda. Introducing the all-new, all-terrain Honda Passport Trail Sport, the most off-road capable Honda Passport Honda has ever dreamt up. The Passport features increased ground clearance, roof rails on all trims, and available specially developed all-terrain tires. And you'll stay comfortable with tri-zone climate control and available features like heated and ventilated front seats and a panoramic moonroof. Learn more at honda.com/passport. Clorox Scentiva smells like lavender. Cleans like Clorox. And feels like... All right, that could go on for a while. Experience the long-lasting freshness of Clorox Scentiva. Now available in Clorox Scentiva Lavender Scented Bleach. Use as directed. ¿Sabías que Daniel, uno de los más grandes profetas de la Biblia, pudo haber sido castrado por el rey de Babilonia? Sí, esta es una parte poco explorada de la historia, pero esconde verdades profundas sobre la fe, la resistencia y el propósito de Dios en la vida de sus siervos. Imagínate ser llevado como esclavo a un país extranjero, perder todo lo que conoces y además ser obligado a vivir bajo reglas que intentan borrar tu identidad. Daniel pasó por todo esto, pero nunca perdió la fe. Hoy profundizaremos en esa historia y descubriremos por qué muchos eruditos creen que Daniel pudo haber sido nombrado eunuco. Antes de comenzar, quiero invitarte. Si te gusta aprender más de la palabra de Dios, deja tu like, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún contenido que pueda fortalecer tu fe. Para entender este misterio, necesitamos remontarnos en el tiempo, al período cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió Jerusalén. Esto ocurrió alrededor del año 605 a.C. En aquel tiempo, el pueblo de Judá se estaba desviando de los caminos de Dios, y el profeta Jeremías ya había advertido de un gran castigo que vendría. Como parte del juicio divino, Dios permitió que los babilonios tomaran la ciudad y llevaran cautivos a los mejores jóvenes de Judá. En el libro de Daniel capítulo 1 versículo 3 encontramos un detalle interesante. El rey ordenó a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajera jóvenes de linaje real y noble para que se formaran en palacio. Entre estos jóvenes estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Pero, ¿por qué estuvo involucrado en esto el jefe de los eunucos? Esto plantea una posibilidad intrigante. ¿Daniel y sus amigos fueron convertidos en eunucos al llegar a Babilonia? En la cultura babilónica y otras civilizaciones antiguas, era común que los hombres elegidos para servir directamente bajo el rey fueran castrados. Esto ocurrió por dos razones principales. Primero, para evitar cualquier riesgo de traición vinculado a disputas familiares o intereses románticos. En segundo lugar, porque los reyes querían que los sirvientes dedicados al palacio estuvieran completamente concentrados en sus deberes, sin distracciones familiares. El mismo profeta Isaías ya había profetizado sobre esto. En Isaías capítulo 39, versículo 7, Dios advirtió al rey Ezequías que en el futuro sus descendientes serían llevados a Babilonia y se convertirían en eunucos en el palacio del rey. Esta profecía parece encajar exactamente con lo que les ocurrió a Daniel y sus compañeros. Ahora piénselo, Daniel fue llevado a una tierra extranjera, obligado a aprender una nueva cultura, probablemente privado de tener una familia y, aún así, permaneció fiel a Dios. ¿Cuántos de nosotros, ante pruebas mucho más pequeñas, hemos pensado en rendirnos? Y aquí hay algo poderoso. Aunque Daniel sufrió todo esto, Dios nunca lo abandonó. Por el contrario, se convirtió en uno de los hombres más sabios y respetados del imperio babilónico. Dios lo exaltó porque Daniel permaneció fiel. My dad works in B2B marketing.
He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be. This episode is brought to you by Peacock. The new Peacock original documentary, Matthew Perry, A Hollywood Tragedy, dives deep into the beloved actor's rise to fame and his tragic death. 5 people, including Perry's personal assistant, 2 medical doctors, and an alleged Hollywood drug dealer known as the Ketamine Queen, were charged with conspiracy to illegally provide Perry with the ketamine. Explore the details of the case in this heartbreaking special, streaming now only on Peacock. Si esta historia te ha impactado hasta ahora, escribe en los comentarios "Amo a Jesús". Esto ayuda a difundir el mensaje y fortalecer nuestra comunidad de fe. Pero eso es solo la superficie de este misterio. En los próximos momentos exploraremos más detalles y descubriremos cómo Dios usó a Daniel para desafiar a los reyes y revelar profecías que incluso hablan del fin de los tiempos. Ahora que hemos visto cómo Daniel fue llevado a Babilonia y la posibilidad de que fuera castrado, necesitamos entender cómo logró mantenerse firme en su fe aún frente a tantas adversidades. Imagínese la presión que enfrentaron Daniel y sus amigos. Estaban en un lugar donde todo les animaba a abandonar su fe en Dios, una nueva cultura, una nueva lengua, nuevas costumbres e incluso nuevos nombres. Sí, los babilonios cambiaron los nombres de Daniel y sus compañeros para tratar de borrar su identidad. El nombre de Daniel era Beltsasar, el de Ananías Sadrach, el de Misael Mesac y el de Azarías Abed-nego. Este no fue solo un cambio de nombre aleatorio. Estos nuevos nombres estaban vinculados a deidades paganas babilónicas. Fue un claro intento de reprogramar las mentes de estos jóvenes, alejándolos de su fe original. Pero Daniel no se inclinó. Decidió permanecer fiel a Dios desde el principio. En Daniel capítulo 1, versículo 8, está escrito que él resolvió en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Esto es profundo. El rey de Babilonia ofreció a la juventud hebrea la mejor comida y el mejor vino del imperio. Para cualquiera esto podría ser visto como un privilegio, un regalo, pero Daniel se dio cuenta de que era una trampa. La comida de la mesa real probablemente se ofrecía a los dioses babilónicos antes de ser servida, lo que significaba que comerla sería una forma de participar en la idolatría. Además, muchos de estos alimentos pueden no haber estado de acuerdo con las leyes dietéticas dadas por Dios al pueblo de Israel. Y aquí aprendemos una poderosa lección. A veces el enemigo no nos ataca directamente, sino que intenta seducirnos con algo que parece inofensivo. Si Daniel hubiera aceptado la comida y el vino del rey sin cuestionarlos, habría dado un primer paso hacia la conformidad con ese sistema pagano. Pero él se mantuvo firme. Ahora piénselo, Daniel ya había perdido su tierra, su cultura y posiblemente incluso la oportunidad de formar una familia, pero aún así se negó a perder su comunión con Dios. ¿Y cuál fue el resultado de esto? Dios honró la fidelidad de Daniel. Después de 10 días de comer solo verduras y beber agua, él y sus amigos estaban más sanos y más fuertes que todos los demás jóvenes que comían la comida del rey. Este fue un testimonio poderoso del cuidado de Dios. Esto nos enseña algo importante. Cuando somos fieles a Dios, Él es fiel a nosotros. Incluso en un ambiente hostil, incluso cuando todo parece estar en contra nuestra, Dios nunca abandona a quienes le sirven con integridad. Y ese fue solo el comienzo del viaje de Daniel en Babilonia. Aún tendría que enfrentarse a desafíos mucho mayores, a pruebas que pondrían en riesgo su vida. Pero cada una de estas pruebas
revelaría aún más el poder y la soberanía de Dios sobre los reyes e imperios de este mundo. Y ahora prepárense, porque en los próximos momentos entraremos en uno de los episodios más impresionantes de la vida de Daniel. Su interpretación del sueño del rey Nabucodonosor y cómo demostró que solo Dios tiene el control sobre la historia de la humanidad. Pasó el tiempo y Daniel continuó creciendo dentro del imperio babilónico. Dios le concedió sabiduría y discernimiento, y esto quedó en evidencia cuando el rey Nabucodonosor tuvo un sueño perturbador que nadie podía interpretar. En el capítulo 2 de Daniel vemos que el rey llamó a todos sus magos, astrólogos y adivinos, exigiéndoles no solo la interpretación del sueño, sino también que le dijeran cuál era el sueño sin que él lo revelara. Hey, what's up? It's Wanda Sykes. I'm here to remind you about something super important, getting your breast screened. Because trust me, your breast health should be a priority. Early detection for breast cancer can change the game, which is why you should visit YourAttentionPlease.com to learn more. And do me a favor, if you've already had a breast cancer screening, remind your friends and family to visit YourAttentionPlease.com too. We gotta look out for our girls. You've maxed out your 401k, you're contributing to an IRA, and making some other investments. You're ahead of the game and doing well. But where do you go from here? The same old story can only get you so far. If you want a new take from a new type of financial professional, we invite you to get a fresh perspective beside an agent with the backing of New York Life. Insurance, investments, retirement, and more. Visit NYL.com to learn more. Investments are offered through registered representatives of NYLife Securities, LLC, member FINRA SIPC, a New York Life company. Esto era imposible para cualquier ser humano. Los sabios babilónicos estaban desesperados porque sabían que no podrían cumplir la petición del rey. Nabucodonosor, furioso, ordenó que mataran a todos los sabios del reino, incluidos Daniel y sus amigos. Pero Daniel confió en Dios. Pidió tiempo al rey y junto con sus amigos oró fervientemente para que el Señor le revelara el misterio. Y Dios, en su infinita gracia, le reveló a Daniel tanto el sueño como la interpretación. El sueño de Nabucodonosor fue una visión profética del futuro. Vio una gran estatua hecha de diferentes materiales: oro, plata, bronce, hierro y barro. Daniel explicó que esta estatua representaba los grandes imperios que dominarían el mundo, comenzando con Babilonia y continuando hasta el fin de los tiempos. Y lo más impresionante, en el sueño, una piedra fue cortada sin ayuda de manos humanas y destruyó la estatua, convirtiéndose en una gran montaña que llenó toda la tierra. Esta piedra representa el reino de Dios, que destruirá todos los reinos humanos y reinará para siempre. Al oír esta revelación, Nabucodonosor quedó impresionado y reconoció que el Dios de Daniel era el único Dios verdadero. Él exaltó a Daniel, le dio un alto puesto en el reino y lo hizo gobernador de la provincia de Babilonia. Ahora deténgase y piense. Un joven hebreo, exiliado, viviendo en una tierra pagana, era ahora una de las personas más influyentes del imperio. Esto nos enseña algo muy poderoso. Cuando permanecemos fieles a Dios, Él nos exaltará a su debido tiempo. Pero esta historia no termina ahí. El mismo Nabucodonosor, aun después de reconocer el poder de Dios, decidió erigir una estatua de oro y ordenó a todos que se inclinaran ante ella. Esta fue una prueba de lealtad para los amigos de Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Cuando sonaba la música, todos tenían que postrarse ante la estatua, pero estos tres hombres sabían que no podían hacerlo. No traicionaron su fe, y como resultado, fueron arrojados a un horno de fuego. La temperatura del horno se incrementó 7 veces más de lo normal. Los soldados que arrojaron a los 3 jóvenes al interior murieron quemados a causa del calor. Pero sucedió algo increíble.
en lugar de ser consumidos por el fuego, fueron protegidos por un ser celestial. Nabucodonosor quedó asombrado y vio no 3, sino 4 hombres que andaban en medio del fuego, y el cuarto parecía un hijo de los dioses. Esto nos muestra un principio espiritual muy fuerte. Cuando pasamos por el fuego de la prueba, no estamos solos. Dios está con nosotros. Cuando los 3 jóvenes salieron del horno, ni siquiera había olor a humo. El propio rey se vio obligado a reconocer que el Dios de Israel era el Dios verdadero y decretó que nadie blasfemara contra él. Este episodio fortaleció aún más la posición de Daniel y sus amigos en la corte. Pero no creáis que las pruebas han terminado. Más tarde, Daniel se enfrentaría a uno de los desafíos más peligrosos de su vida. ¿Has oído hablar de Daniel en el foso de los leones, que llevó a un hombre tan fiel a Dios a ser arrojado a un pozo lleno de bestias hambrientas? En los próximos momentos, exploraremos este evento y descubriremos cómo la fidelidad de Daniel le llevó a experimentar uno de los mayores milagros de la Biblia. Si este mensaje ya te está hablando, escribe en los comentarios: confío en el Señor. La historia de Daniel en el foso de los leones es uno de los pasajes más impresionantes de la Biblia. Pero antes de llegar a ese momento crucial, necesitamos entender cómo llegó allí. Pasó el tiempo y Daniel permaneció fiel a Dios. This episode is brought to you by Coffee Mate. After watching this season of the HBO's original series, The White Lotus, this is the tropical getaway I needed. One more pina colada, please. Hey, you're not on mute. Oh, I thought I was in paradise. Turns out, it was my Coffee Mate. Coffee Mate Pina Colada and Thai-iced coffee-flavored creamers. Inspired by the newest season of HBO's original series, The White Lotus. For the love of coffee. Try now. Pepcid Complete knows that food is one of the best parts of game day. That is, until heartburn strikes. Thankfully, just one chewable tablet of Pepcid Complete provides dual-action heartburn relief with an antacid that starts working instantly and an acid reducer that lasts all day. So you can stay focused on that second helping of chili without worrying about heartburn. All day based on 8-hour symptom relief studies during the day. Use product only as directed. Sobrevivió a varios cambios de gobierno y llegó hasta la época del rey Darío, quien gobernó el imperio medo-persa después de la caída de Babilonia. Darío reconoció la sabiduría e integridad de Daniel, colocándolo como uno de los 3 administradores responsables de todo el reino. Pero él sobresalía tanto que el rey planeó ponerlo por encima de todos los demás gobernadores. Esto despertó envidia entre los demás dirigentes. Intentaron encontrarle algún defecto a Daniel, pero no pudieron. Era honesto, recto y sin mancha. Entonces se dieron cuenta de que la única manera de hacerle daño era atacando su fe. Los enemigos de Daniel fueron al rey Darío y le sugirieron un decreto. Durante 30 días nadie podría orar a ningún dios ni a ningún hombre excepto al mismo rey. Cualquiera que desobedeciera sería arrojado al foso de los leones. Darío, sin darse cuenta de la trampa, firmó el decreto. Y aquí hay un punto crucial. Daniel podría haber dejado de orar públicamente. Podría haber orado en secreto. Pero no. Mantuvo su rutina de oración, abriendo las ventanas de su casa y orando 3 veces al día, como siempre lo había hecho. Sus enemigos estaban esperando esto. Lo sorprendieron orando y corrieron a reportarlo al rey. Darío estaba profundamente angustiado porque amaba a Daniel, pero no podía revocar su propio decreto. Daniel fue tomado y arrojado al foso de los leones. Imagínense esta escena. Un hombre anciano, fiel a Dios, siendo arrojado a un agujero oscuro lleno de bestias hambrientas. A los ojos humanos no había esperanza, pero lo que ocurrió después fue uno de los mayores milagros de la Biblia.
Dios envió a su ángel para cerrar la boca de los leones, y Daniel pasó toda la noche con los animales sin sufrir daño. A la mañana siguiente, el rey Darío corrió al foso y con voz angustiada llamó a Daniel. Daniel, siervo del Dios vivo, ¿te ha podido librar de los leones tu Dios, a quien sirves continuamente? Y entonces, la respuesta que resonó en aquella tumba lo cambió todo. Oh Rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones. No me hicieron ningún daño porque fui declarado inocente ante él. Darío mandó sacar a Daniel del foso y no quedó en él ni un rasguño porque había confiado en el Señor. ¿Y qué pasó con aquellos que intentaron destruirlo? Fueron arrojados al mismo pozo, y esta vez las bocas de los leones no fueron cerradas. Este episodio no solo demostró la fidelidad de Dios, sino que también provocó que Darío emitiera un decreto declarando que todos en el reino debían temer y honrar al Dios de Daniel. Ahora pensemos por un momento. ¿Cuántas veces nos encontramos en situaciones difíciles a causa de nuestra fe? Daniel podría haberse rendido, podría haber dado marcha atrás, pero él se mantuvo firme y Dios lo honró. Y aquí hay un detalle poderoso. El mismo Dios que liberó a Daniel de los leones es el Dios que nos libera hoy. Él no cambia y su fidelidad sigue siendo la misma. ¿Pero crees que la historia de Daniel termina aquí? Aún hay un misterio profundo y una revelación sorprendente que puede cambiar la manera en que ves la profecía bíblica. La historia de Daniel no termina en el foso de los leones. De hecho, este fue solo uno de los muchos episodios extraordinarios de su vida. Pero hay algo aún más profundo que necesitamos entender sobre su trayectoria. Support comes from ServiceNow. We're for people doing the creative work they actually want to do. That's why this ad was written and read by a real person, and not AI. You know what people don't want to do? Boring, busy work. Now with AI agents built into the ServiceNow platform, you can automate millions of repetitive tasks in every corner of your business, IT, HR, and more, so your people can focus on the work that they want to do. That's putting AI agents to work for people. It's your turn. Visit ServiceNow.com. Take me out to the ball game. What are you doing? Did you know DirecTV has the most MLB games? So, you're singing? Yeah, they put your favorite teams front and center right when you turn it on. Buy me some cold cuts and flapjacks. Those aren't even the words. I'm allergic to peanuts. Stream DirecTV, home of the most MLB games. Visit DirecTV.com. Claim based on total games offered on national and regional sports networks. RSNs available with choice package or higher. Availability of RSNs varies by zip code and package. Las visiones y profecías que recibió directamente de Dios. Daniel no solo era un hombre fiel y recto, también fue elegido para ser uno de los más grandes profetas de la historia. Dios le reveló acontecimientos que sucederían siglos después, incluyendo la venida del Mesías, el ascenso y la caída de imperios, e incluso acontecimientos relacionados con el fin de los tiempos. Y aquí hay un detalle sorprendente. Jesús citó a Daniel cuando habló de los últimos días. En el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 15, Jesús menciona la abominación de la desolación, una profecía que se encuentra en el libro de Daniel. Esto significa que las revelaciones dadas a Daniel no fueron solo para su tiempo, sino que siguen siendo relevantes hoy. Dios le mostró sueños enigmáticos y visiones aterradoras, como la estatua del rey Nabucodonosor y las 4 grandes bestias que representaban reinos poderosos. ¿Pero qué significa todo esto para nosotros? Daniel vivió en un mundo pagano, rodeado de reyes que no temían a Dios, pero él se mantuvo firme y fue exaltado. Esto nos enseña que no importa cuán difícil sea nuestro camino, si confiamos en Dios, Él nos sostendrá. Además, su historia nos muestra que Dios tiene el control de la historia.
Los imperios han surgido y caído tal como Él le reveló a Daniel, demostrando que la palabra del Señor es verdadera e infalible. Pero ahora quiero que reflexionemos en algo muy serio. Así como Daniel enfrentó persecución por su fe, los verdaderos siervos de Dios continúan enfrentando desafíos hasta el día de hoy. Y esto solo aumentará a medida que se acerque el fin de los tiempos. ¿Estamos preparados para permanecer fieles como Daniel, incluso frente a la presión mundana? ¿Estamos buscando la intimidad con Dios a través de la oración, tal como Él lo hacía todos los días? Si quieres tener la misma fe inquebrantable de Daniel, escribe en los comentarios, confío en Dios. Ahora, antes de cerrar, prestemos mucha atención a este mensaje final. La fidelidad de Daniel lo llevó a grandes desafíos, pero también a grandes victorias. Si permaneces fiel, Dios hará grandes cosas en tu vida también. Entonces, si este video te habló al corazón, no olvides darle me gusta, compartirlo con alguien que necesite escuchar este mensaje y suscribirte al canal para obtener más contenido como este. Que Dios te bendiga poderosamente y hasta el próximo video.